La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. En punto de la mañana, 8 de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios, Huánuco, estas son emisoras dominicas, ahora emisoras amigas, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y Aemetao en todo el Perú. También nos pueden escuchar por en el teléfono celular y también en la página web de Radio Santa Rosa. Hoy saludamos a la provincia constitucional del Callao que está celebrando su aniversario. Rosa María, bienvenida a una nueva semana informativa. Muy buenos días a todos en todo el Perú, muy buenos días especialmente a nuestros amigos en el Callao que han realmente sufrido mucho los embates de la corrupción. Un cariño especial también porque este fin de semana falleció el monseñor Miguel Irizar, obispo emérito del Callao, a los 83 años, pero un sacerdote que hizo mucha obra con los pasionistas, sí, en la iglesia de la Virgen del Pilar en San Isidro y también en la selva peruana, donde ellos tenían misiones. Y fue una persona a la que yo traté y conocí, siempre haciendo el bien y acercando a las personas a Dios. Tenía una voz muy, muy hermosa, cantaba. Sí, sí, sí. ¿Tú lo has escuchado cantar? Sí, acá lo hemos entrevistado varias veces. Cantaba muy lindo. Y bueno, esta noticia cae justamente en medio de todo lo que estamos escuchando que sucede en el Callao y en medio de, por supuesto, el aniversario del Callao y en medio de unas elecciones municipales en el Callao y regionales que están siendo duramente, cuestionadas por los propios vecinos, ¿no? Porque lo que estamos viendo en estas conversaciones es esta relación entre autoridades políticas, autoridades judiciales, fiscales, empresarios, todos mezclados, y en esta componenda de hoy por ti, ¿no? Mañana por mí, o como decía ayer Cuarto Poder, yo te absuelvo, tú me eliges. O sea, es una cadena perpetua de favores, ¿no? Los afanes del señor Inostroza por ayudar a su amiguito tal o cual no son afanes pues desinteresados, como él señala, o afanes no delictivos. Lo que está buscando es sembrar para cosechar, o de repente ya cosechó y está pagando, ¿no? Pero no hay otra forma de entender este perpetuo movimiento por hacer favores a otros o porque se los hagan a él. Y el tema aquí, yo cada vez que escucho estos audios pienso una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿A qué horas trabaja esta gente? Se pasan tanto tiempo en el teléfono y además haciendo coordinaciones para ir a almuerzos, comidas, eventos, ¿no? Todo el día están hablando por teléfono. Y de vacaciones también. Y de vacaciones, o si no, hay llamadas donde dicen, mira, yo en mi oficina me encuentras hasta la 1. ¿No? ¿Por qué hasta la 1? O sea, ¿por qué trabajan hasta la 1 nada más? ¿No? Tengo licencia, tengo vacaciones, tengo un viaje, con razón, la carga procesal en la Corte Suprema es del tamaño que es, como le dijimos al doctor Prado cuando vino la semana pasada, ¿no? Es increíble la cantidad de tiempo que dedican al lobby, a la componenda, a ayudarse los unos a los otros. Ayer, en medio de estas circunstancias, el portal IDL Reporteros ha hecho un recuento más o menos sucinto, pero muy completo, de todo lo que ha salido sobre la famosa reunión entre Keiko Fujimori y César Inostroza, y le han dado contexto con los testimonios de otras personas, no identificadas en el reportaje, por cierto, que señalan que tal reunión sí existió, sí fue coordinada, y finalmente fue, producto de una sucesiva, si ustedes quieren, aglomeración de menciones que hay en los audios, ¿no? Una primera, luego del indulto a Alberto Fujimori,
en la que César Inostroza está hablando por teléfono, llamando a su esposa, pero se escucha su voz diciendo, Fujimori nos llama. Alberto y Kenji dicen que ellos no lo han llamado. No queda más gente. Luego, el cumpleaños del señor Camayo, donde parece que el señor Philip Butters estuvo presente, según este testimonio. Decía que estaban peleados a muerte, que lo había abandonado en Exitosa cuando lo sacaron de Capital, pero parece que para los 50 años sí fue. Y eso lo han dicho los animadores que son Bueno, públicos. exactamente, está Hernán Manolo Rojas y Hernán Vidal. Eso lo han dicho ¿Qué ellos. los contratan? Claro. Ellos van contratados a animar en los eventos a donde los llamen y le preguntaron ¿a quién viste? Bueno, vi a Philip Butler, vi al dueño del Santo Acamayo, ¿no? O sea, sí recuerdan a algunos de los presentes. Muy bien. Tal cumpleaños existió, tal reunión existió, etcétera, etcétera. Y otros testigos que no están indicados en esta historia han señalado que efectivamente cuando Camayo, después del cumpleaños, ¿no es cierto?, le dice a Inostroza, te van a buscar, te está buscando, así, genérico nomás, como dice nuestro... Genérico. Genérico nomás. Es la Me palabra encanta. clave. Sin nombres propios, genérico nomás. La señora acá, pues la fuerza número 1, ¿no? Hay que decir que el señor Camayo es muy cercano a la bancada de Fuerza Popular. A las pruebas me remito. Estaba presente en el matrimonio de la señora congresista Chacón. Y tú no invitas a tu matrimonio más que a tus amigos, ¿no? Tal vez a tus compañeros de trabajo, pero ¿qué hacía el señor Camayo ahí? Cercano es. Que ha tenido reuniones el señor Becerril con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, está aprobado en los testimonios. Entonces el contrato entre Camayo e Inostroza fue Becerril. ¿Ok? Eso es el informe que tenemos. Y finalmente la reunión se dio. ¿Por qué tendría interés Keiko Fujimori en reunirse con Inostroza? Porque Keiko Fujimori está pidiendo al Poder Judicial, todavía no ha sido acusada, está en etapa de investigación, que la saquen de la investigación a ella y a su esposo por el caso Cócteles. Y han logrado, ¿no es cierto?, una exclusión y se han ido en casación. Perdón, no han logrado una exclusión y se han ido en casación. O sea, como no me han dado la razón, me voy a la Corte Suprema. No corresponde la casación porque no hay ningún problema de procedimiento, pero esa es la vía para que la Suprema ganes algo que no has podido ganar abajo. ¿Tienen amigos en la Suprema? Bueno, creo que queda más que evidente, ¿no es cierto? Entonces, lo que le están pidiendo al señor Inostroza es que a través de sus buenos oficios logre que los saquen del proceso. ¿Ya? Olvídense la palabra casación que se les va a confundir. Que los saquen del proceso, que ya nadie los investigue. Que ya fue, que ya chao, que ya no se investiguen por lavado de activos, ¿no? Que investiguen a Humala, ¿no? A Toledo, a los otros, pero a ellos no. Entonces, conocí esta historia ayer, muchas de las que se han conocido, por supuesto, ayer, porque son varias más. Keiko Fujimori ha tenido una Keiko pataleta y un arrebato, pero de cólera. Bueno, una más de las tantas que ya trascienden, ¿no? Claro, pero, a ver, esta es buena porque está muy mal escrita. ¿Ya? Entonces, Ella ha contestado por tweets. y es por eso muy importante comentarlos, porque Keiko Fujimori, a pesar de ser considerada la persona más poderosa del Perú, de tener la bancada más grande en el Congreso, de haber ejercido el poder de una manera absolutamente arbitraria en algunos casos, es una persona que no da entrevistas, que no sale a dar ni siquiera conferencias de prensa, no da respuestas espontáneas, vamos, da respuestas muy estudiadas. Les aseguro que tiene un equipo de prensa que trabaja con ella, un equipo de comunicación. Entonces, estos tweets no son casuales. El problema es que están tan mal escritos que denota, ¿cómo les explico?, cierto problema ya de comunicación un poquito más serio, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es el primer tweet? Hoy, dice Keiko Fujimori, el ya conocido hashtag periodismo selectivo IDL, o sea, atacando de frente al IDL, evidencia que no solo publica audios de su conveniencia y que aquellos que comprometen a sus aliados los conocemos por otros medios. ¿Ah?
Ya, la redacción es muy confusa. Vamos por partes. Yo creo que ella quiso decir que solo publica audios de su conveniencia y que los que comprometen a sus aliados los conocemos por otros medios. Ok, eso es lo que quiso decir. Pero Pero le escribió, puso un no ahí. Hoy, el ya conocido periodismo selectivo ILE evidencia que no solo publica audios de su conveniencia. Claro, pues, no solo publica audios, publica los audios que no le conviene que no también. le convienen también. Con lo cual está hablando muy bien del IDL, ¿no? Y que aquellos que comprometen a sus aliados, ¿quiénes serán los aliados del IDL? No lo sé. La verdad, el bien, la belleza, la bondad, no tengo ni idea. Yo me imagino que se refieren a César San Martín, al doctor Prado, es decir, a los abogados que luego han sido jueces que han condenado a su padre. Porque esos son los aliados del IDL, los que condenaron a su padre. No hay más, ¿eh? Porque yo no creo que Inostroza sea aliado del IDL. Y parece que son además, contrarios sensu, aliados de ella. Eso es terrible, ese tuit. Y aquellos que comprometen a sus aliados, que no son los aliados de ella, porque si planteas las cosas en blanco y negro, ¿no es cierto? Tú estás con ellos, entonces no estás conmigo. Muy bien. Entonces se refiere pues al doctor San Martín, se refiere al doctor Prado Saldaria, que es el que desarrolló la teoría de la autoría inmediata. Dice que siempre lo ha dicho, pero nadie le hacía caso. A Pablo Sánchez, me imagino. Porque esos son... A ver, veamos. Hay un audio de San Martín pidiendo por la interdicción civil de su hermana. ¿Ok? Ujú. No hay ningún audio que yo recuerde de Pablo Sánchez. Hay No. un empleo al hijo Un de Pablo empleo de... sí, bueno. que no es ilegal, ¿ah? Ojo, que no es ilegal, pero en fin, hay una confusión en otro canal, pero en fin. Este, pero acá no hay más que eso, ¿no? Pero sí, hay 3 tweets. O sea, ¿el primer tuit crees que lo escribió ella? Yo creo que sí. Yo creo que De rabia se confundió. se confundió. Yo creo que deberían darle la clave de la cuenta en Twitter. ¿Verdad? Claro, pues porque si tú dices, evidencia que no solo publica audios de su conveniencia, entonces quiere decir que publica audios de su inconveniencia. Ay, la redacción. Luego dice Keiko Fujimori, Mori, ahora además practica un periodismo, entre comillas, muy sucio y bajo, cuando firma en un tuit que sostuvo reunión en mi domicilio con el doctor Inostroza. Doctora, no es con Inostroza, no, el doctor Inostroza, tratado con el debido respeto. ¿No? ¿Quién se hacía llamar doctor? ¿Se acuerdan? El doc. Bueno, hashtag IDL miente. IDL miente. A ver, vamos por partes. Calificar quién hace un buen periodismo y un mal periodismo le corresponde a cualquier ciudadano, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Pero digamos que Keiko Fujimori tiene algunos problemas de herencia, ¿no? Porque si hemos visto mal periodismo, lo vimos cuando su papá estaba en el poder y compraron la línea de todos los canales de televisión, más crearon una división llamada Prensa Chicha dentro del CIN. Entonces, periodismo bajo y sucio lo hemos conocido muy bien cuando el fujimorismo estaba en el poder. Muy bien. Ahora, dice que no sostuvo una reunión en su domicilio con el doctor Inostroza, pero no nos dice que de repente sostuvo una reunión con el doctor Inostroza en otro lugar, en el domicilio de Camayo o en el domicilio de Becerril. ¿Por qué no? En mi domicilio no, ¿ah? Ya pues, y en el de un tercero, obviamente el de Becerril sería un poco complicado. Becerril tiene su seguridad, pues, ¿no? Esos hablan, ¿no? Pero el de Camayo, tan cercano a Cecilia Chacón, tan amigo de Cecilia Chacón que lo invita a su matrimonio, ¿no sería raro o no? O no. El tema no es dónde, el tema es que la reunión existió. Y eso no queda muy despentido de los tweets. Y finalmente, reitera, es falso que el doctor, de nuevo el doctor Inostroza o algún juez me haya visitado en mi domicilio. Nada más. Cuyo domicilio, además, dicho sea de paso, durante años fue la casa de su tía, que está requerida por la justicia, pero en fin. Es falso que yo haya solicitado al señor Camayo o al congresista Becerril que coordine una reunión. No tiene que ser ella. Puede haber sido Pierre Figari,
Ana Vega, Mark Vito, Klimper, el que sea puede haber sido. Nadie ha dicho que tiene que ser ella. Y hashtag basta de mentiras. Estamos de acuerdo con ese hashtag. Es decir, 100%, basta de mentiras. Hashtag hagan periodismo de verdad. Bueno, parece que la señora Keiko Fujimori quiere hacer periodismo, ¿no? Parece. Hasta ahora sus intrusiones en el periodismo han sido, por ejemplo, apoyar la ley Mulder, muy interesante, y otra serie de abusos contra el periodismo que podríamos mencionar. No dar declaraciones, o sea, solamente da una entrevista al año, más o menos, previamente coordinada. Este año, por ejemplo, la única entrevista que dio fue a Beto Ortiz cuando su hermano la tenía agarrada al cuello. Punto. Y por supuesto, nunca contesta lo que se le pregunta. Evade siempre respuestas directas. Nunca contesta lo que si tú te fijas en la entrevista, lo que se le pregunta no contesta. Entonces, primero, problemas severos de redacción que favorecen al IDL, porque no solo publica audio de su conveniencia, lo que nos quedó clarísimo. Y segundo, esto no aclara nada. Abre otras preguntas. Error, ¿no? Error de comunicación. 8:18, vamos a la pausa y regresamos. Hoy día vamos a hablar justamente de ética y comunicación. Me hizo acordar de, no sé si viste un meme donde le dice Keiko Fujimori que borre a Héctor Becerril. Había una placa que decía bancada. K con K. Bancada. Claro. Y por el motivo de la señora K dice, borra la K. Y ponen una Q. No. Borraron la palabra, la K, la letra K y la A. Y quedaba banda. ¡Ay, Dios! Ese pobre Becerril no obedece bien las instrucciones. Pero que está probado, reitero, que Becerril tenía una relación directa en el Consejo Nacional de la Magistratura, está probado. Por varios testigos. Del mismo consejo. Y por la declaración del propio Aguila. O sea, no hay duda de eso. Y como decía el otro doc, si tú controlas el Consejo Nacional de la Magistratura, controlas la OMPE. ¿Ok? Si tú controlas el Consejo Nacional de la Magistratura, controlas el Poder Judicial y el Ministerio Público. Si tú controlas el Ministerio Público y el Poder Judicial, controlas el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿qué cosa hay que controlar? El Consejo Nacional de Magistratura. Ese control se ha caído. ¿Cuál es el siguiente paso? A defender la siguiente barricada que están armando, ¿no? Los fujimoristas. La barricada delante del fiscal Chávarri. O sea, no lo quieren dejar caer por nada, pero por nada, porque cae Chávarri, cae Tomás Aladino, que anoche, gracias a Daniel Llovero, nos hemos enterado que es un comepollo. Pucha, que pedía almuerzos en Cajamarca para 600 personas, ¿no? Las boletas eran de 3.000 soles. Oye, pero qué rico comía. Dice que él de su plata ha puesto 30.000 soles. Que le debe el Ministerio Público 30.000 soles. Imagínate, hace 2 años. Es un hombre muy generoso. Dice que todavía está a tiempo de cobrar, ¿ya? Pero que no ha cobrado. Y que Diosito está de su lado. ¿Ya? Ya cuando mencionan a Diosito, a uno se le escarapela la piel. En fin. Vamos a conversar. Vamos a la pausa. Sobre el señor Chávarri en el próximo segmento. Eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de Sé, el Templo de Salomao, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración, ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo,
del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza. La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21, ya estamos nuevamente con A Pensar Más con Rosa María Palacio a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, nuestros oyentes se están preguntando que comentes algo del fiscal Chávarri y la relación con el fiscal Tomás. Ay, Tomás. Ay, Tomás, ay, Tomás. Ay, Tomás. Ver para creer, ¿no? Bueno, lo que sucede, anoche nos hemos enterado en un reportaje de Daniel Llovera, como ustedes saben, Daniel nos ayuda mucho a veces acá, a esclarecer las cosas. Bueno, durante algún tiempo el señor Tomás Aladino Gálvez estuvo en serios problemas en el Poder Judicial. En serios problemas porque le habían encargado un asunto que no es menor. Tenía que encargarse de las formas alternativas de administración de justicia en comunidades indígenas, ¿no es cierto? Que es un asunto que preocupa al Poder Judicial. Y había viajado a Cajamarca, que es un sitio complejo porque hay presencia de ronderos, que tienen formas alternativas de administración de justicia, que a veces exceden, que donde el Poder Judicial debería hacer un trabajo muy, digamos, importante. Pero parece que no tuvo la convocatoria por la fotografía y videos que hemos visto ayer. Poca gente. Poca gente iba, ¿no? A sus trabajos. Él ha dicho que ha hecho más de 100 talleres, aparentemente, más de medio centenar, que son 50, y parece que ha hecho 5. Se le corrió un 0, pero no fue el único 0 que se le corrió, sino se le corrieron algunos ceros a la hora de pagar por, digamos, los almuerzos para los dirigentes comunales. Entonces pagaba por 600 almuerzos y iban pues 60 personas, o 6, no sé. Pero el asunto es que se convirtió en lo que se conoce en el argot político peruano como un comepollo, en homenaje al congresista Naya, que le daban para viáticos, ¿no? Y comía 300 medio pollos, que es imposible, y luego pedía el reembolso. Bueno, este señor efectivamente gastó casi 30.000 soles de viáticos que no pudo justificar. Pidió declaraciones juradas a una serie de proveedores que después han dicho que sus firmas están falsificadas y que ellos no fueron proveedores nunca. Entonces, para hacerse las cortas a nuestros escuchas, pidió dinero al Poder Judicial para una serie de actividades, no pudo rendir cuentas. Al no poder rendir cuentas, se le abrió un proceso en la Fiscalía, del cual fue absolutamente, no absuelto, porque no se le procesó, archivado. Se archivó el proceso. ¿Quién archivó? ¿Quién le archivó el proceso? El hoy fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. ¿Ya? ¿Por quién votó Tomás Aladino Gálvez para ser fiscal de la Nación? Por Pedro Gonzalo Chávarri. Eso era fácil, ¿no? Era fácil. O sea, por eso el hashtag ahí era yo te absuelvo, tú me eliges. Deberían irse los dos. Como debería irse el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Como debería irse el fiscal que está en el Jurado Nacional de Elecciones. Con lo cual nos quedamos sin fiscales supremos, como nos hemos quedado sin consejeros. Se queda la doctora Ábalos, digamos, cuidando la casa hasta que un nuevo Consejo Nacional de Magistratura nombre nuevos fiscales supremos. Pero ahora le ha dado otro cargo, ¿no? ¿Perdón? Le ha encargado, el fiscal de la Nación le ha encargado que vea el caso de la señora Keiko. Así es, o sea, está en la Procuraduría, perdón, está en la Fiscalía que tiene que hacerse caso de esos casos. O sea, es el superior de Rafael Vela. ¿Ah? ¿Qué tal?
del pobre fiscal Vela, que está en absoluto peligro, porque sus actos, además, están siendo cuestionados en un proceso disciplinario mandado a hacer por el fiscal Chávarri. O sea, se están defendiendo con todo, y el problema es que fin de semana tras fin de semana, semana tras semana, tenemos más y más y más evidencia de actos corruptos, hay que llamarlos así, donde se defienden diciendo, no es delito, hasta ahora no es delito, oiga, perdón, negociación incompatible, hay de todo, patrocinio ilegal, es decir, claro que hay delitos. El problema es que ¿quién tiene que calificar el delito? El fiscal Chávarri. Ese es el problema. O sea, no te rías, pues, porque al fiscal Tomás Aladino, ¿quién le va a calificar el delito? Solo otro fiscal supremo. ¿Quién es fiscal supremo? Los mismos que han elegido a Chávarri. O sea, fiscal no come fiscal. ¿No es cierto? Como torongo no come torongo. ¿Qué tienes que hacer al final de cuentas? Lo mismo que ha pasado con el Consejo Nacional de la Magistratura. El tema aquí es que el Congreso tenía un artículo específico para remover a todo el Consejo Nacional de la Magistratura. El artículo 156. No hay un artículo para remover a toda la Junta de Fiscales Supremos. Porque eso pues es un terremoto en cualquier sistema de administración de justicia. Y ninguna constitución está concebida para que un poder del Estado pues desmantele a otro. Pero en este caso existe un artículo ante juicio constitucional que prevé perfectamente que por infracción a la Constitución se vayan todos. Lo que pasa es que van en el Congreso muy despacio. Y regresamos al primer tema del primer bloque. ¿Y por qué van tan despacio en el Congreso? Porque les conviene que Chávarri sea el fiscal de la nación, que se quede Tomás Aladino, que se quede Rodríguez Montes, que se queden todos. ¿Por qué? Porque están siendo procesados. ¿A dónde? En la Fiscalía. ¿Y quién tiene que ver sus casos? Tomás Aladino. Volvemos al mismo tema. ¿Ya? No tiene solución. O sea, el Congreso no los quiere sacar porque estos protegen al Congreso. Y estos no pueden sacar a los otros porque estos protegen a los otros. Entonces, es la misma vaina. Porque hasta un niño lo entiende, ¿eh? La única cosa que tiene que pasar es que hay un terremoto gigante, que se caiga el Ministerio Público. No, pues no, mentira. Pero, digamos, que lo saquen a todos. En el Poder Judicial, fíjense que ha sido más fácil porque son más. Y las fuerzas del bien siempre están, ¿no? Tal vez calladas, tal vez un poquito asustadas, pero están. Entonces ya renunció el presidente del Poder Judicial, nombraron a otro presidente inmediatamente. En cambio, la Fiscalía de la Nación no quieren que sea. Y si se tiene que ir Pablo Sánchez porque les parece que es muy de izquierda, muy caviar, que se vaya, está a punto de jubilarse. ¿No? Si no les gusta, que también se vaya, ¿no? Yo no me hago problema. Pero no, ustedes defiendan a Pablo Sánchez, que se vaya. Total, en el caso de Lavallato ha sido bien poco efectivo, por lo menos en resultados, ¿no? Entonces, ya, se queda la doctora Ábalos, que es de la parte civil, ¿no? Y se queda a cargo del kiosco, pues, hasta que tenga nuevos titulares, ¿no? No, es que no hay muchas más posibilidades. Pero depende todo del Congreso. Claro, hoy día el presidente del Poder Judicial ha convocado una reunión de emergencia para ver qué se hace con esta situación, porque además tienen problemas ya en todas las cortes superiores del Perú, porque lo que hemos visto en los audios no son más que el reflejo. Miren, cuando la corrupción es así en el más alto nivel, esto percola hacia abajo. Entonces, abajo están encontrando de todo en cada una de las cortes del Perú, que son 30 y tantas. Entonces, la posibilidad de limpieza acá a diciembre, pues Pardo se va, no es mucha. O sea, hay una ventana de oportunidad para cambiar esto y después no va a haber más oportunidades. Te veo mirando ahí preocupadísimo las preguntas Sí. del público. Bueno, algunos dicen desobediencia nacional en las fiscalías en todo el país. ¿Es posible esto? Es posible porque Richard Mendoza nos dice eso. Claro, porque miren, ¿quién es la persona que se tumba todo el sistema de corrupción en Callao y rebota todo el Perú? Una fiscal muy valiente, muy joven, que tiene todo para perder. Porque la han podido destituir en el acto, hacer un proceso disciplinario y sacarla. Antes de que sacara su investigación, por eso lo hizo en absoluto secreto. Trabajando con un puñado de policías, en el más absoluto secreto. Grabó a todos. Y una vez que los tuvo a todos grabados, presentó su informe, pidió auxilio, por supuesto. Los audios se filtraron a la prensa, porque si no se filtraban a la prensa, a esa fiscal estaría ahorita presa.
seguramente en Santa Mónica, en una celda de aislamiento para que nadie la vea, porque sabía demasiado. Esa fiscal hay que protegerla. Entonces, es la misma fiscalía, fiscales jóvenes, con ganas de cambiar las cosas, la que no quiere someterse a este tipo de mandatos. El fiscal Vela es exactamente lo mismo. Es un fiscal que ha salido en televisión a decir: el fiscal de la nación, mi superior, no es idóneo para el cargo. Y obviamente esto ha generado a nivel nacional que otros fiscales digan lo mismo. ¿Por qué tenemos que trabajar para una persona que está teniendo una conducta que no es aceptable? Que miente reiteradamente una y otra vez sobre sus actividades particulares, ¿no? Que consigue trabajo para sus parientes, que tiene conductas que no son las que debería tener un fiscal. Y si hay una rebelión a nivel nacional, no me extraña nada. Pero es que no me extraña nada. Eso. Bueno, vamos a nuestro invitado, porque miren, no todo es malo. Como siempre dije, ayer escribí una columna sobre eso. No todo es malo. Tenemos muchos héroes anónimos y muchos héroes visibles en todo este esquema de corrupción. Y estamos justamente con el señor Yago de la Cierva. Él es doctor en filosofía, de verdad doctora, no como acá que le dicen doctora a cualquiera. Él sí es doctor en filosofía de la Universidad de Navarra, experto en comunicación institucional y además ha sido jefe de comunicaciones del Vaticano, pero nos explicaba de la parte de la comunicación interna del Vaticano, lo cual hace más interesante. Y vamos a hablar justamente de la reputación de las instituciones públicas, y me imagino que de las personas también, y de cómo manejar mejor las comunicaciones de las instituciones públicas. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Estoy encantado de estar aquí con ustedes esta mañana. ¿Hace cuánto tiempo está en Lima? Llegué el sábado y estoy muy contento de haber adelantado, porque me han dicho que el domingo hubo un lío enorme en el aeropuerto. Sí. Sí. No, llegué el sábado. Felizmente llegó el sábado. Si ayer el aeropuerto ha sido un caos, bueno, felizmente no pasó nada serio, pero sí fue un caos. Y vamos a hablar de una cosa que a veces no se entiende bien en materia de comunicación. Para comunicar hay que decir la verdad. Este es un principio básico. Es un principio absolutamente básico. Sobre todo teniendo en cuenta, como estamos viendo ahora en la situación, todo esto que han estado contando, que la verdad ya no tiene freno, ya no hay verdades que se puedan mantener en secreto, que hay audios, que hay videos, que hay filtraciones, que hay cuadernos, como está pasando en Argentina. Divertidísimo. Y, o sea, la verdad va a salir a flote. Y por lo tanto, las organizaciones, tanto públicas como privadas, o cuentan ellas la verdad, o alguien se la va a contar, y el resultado final es muchísimo peor. Si alguien va a contar la verdad de todas maneras, una institución debe adelantarse y contar la verdad ella. Efectivamente. Y de hecho, hay muchísimas pruebas, muchísimos episodios en que cuando alguien, una organización política o económica, decide contar algo malo que le ha pasado, y no solamente cuenta lo malo, sino qué va a hacer para resolver el problema, eso la opinión pública se siente tan sorprendida, claro, que apoya. Y el que lo hace así pasa a ser parte de la solución, no parte del problema. O sea, primera regla, entonces, diga toda la verdad. Diga toda la verdad cuanto antes. Cuanto antes. Cuanto antes. Esto es como una tirita, una banda de estas, digamos, uno puede empezar a quitársela poco a poco, tirando pelo a pelo. Duele mucho más, dele un golpe, quítesela entera. Y verá cómo a partir de ese momento puede empezar a reconstruir la marca, a reconstruir la reputación, poner solución al problema que se ha descubierto. Si no se cuenta la verdad, es imposible arreglarlo. Bueno, hay marcas destruidas por no hacer eso, ¿no? Totalmente. Completamente destruidas. Y hay marcas destruidas y marcas que, a pesar de haber hecho una cosa muy gorda, se han recuperado y están funcionando perfectamente. Porque no han perdido, han hecho algo malo o han tenido un error grave, pero no lo han cubierto. Muchas veces nos olvidamos de que el juicio sobre algo malo que ha pasado para una organización es mucho más duro al enjuiciar la reacción que a lo que ha pasado. Se cae un avión, la gente se enfada no porque se haya caído un avión, sino porque hemos intentado ocultar las causas, pero lo lógico parece que sería que se enfadaran porque se ha caído el avión. Y dice, no, es que los errores a veces son inevitables, pero lo que es siempre evitable es
cubrir los hechos, mentir, engañar, intentar evadir responsabilidades. La evasión de responsabilidades. Yo creo que es herencia española, porque... Es culpa nuestra, lo sé. Es culpa todo acá nuestra. es culpa de la conquista. Pero hay una tendencia, una psicóloga a veces me decía hace muchos años que la gente tiende a decir, la primera acción es yo no fui. Sí. Es que probablemente les han pegado mucho de niños, entonces hay un reflejo condicionado a que yo no fui para que no me peguen. Pero el yo no fui es la primera respuesta como que en automático. Bueno, hay una respuesta peor, ha sido fulano, o sea, es echarle la culpa a otro. Claro. Pero sí, el yo no fui, yo creo que es una muestra de falta de liderazgo. O sea, cuando alguien no asume la responsabilidad y dice yo no fui, aunque él sepa, evidente, él o ella sabe perfectamente que sí que ha sido, claro. Pues tenemos un problema de liderazgo, y que esa mentira de yo no fui no es la primera que ha hecho. Ha habido muchas antes. Por lo tanto, cuando sale algo gordo, pues se recogen los frutos de lo que se ha hecho mal en el pasado. Ese es un tema bien gordo, justamente para un tema de iglesia, que es el tema de los escándalos sexuales, ¿no? Efectivamente. Yo no fui, hasta que resulta que sí fuiste, y si hubieran salido el primer día y decir, sí, ha sido así, hicimos esto, vamos a hacer lo otro, se hubiera ahorrado mucha... Sí, ahí... si esta entrevista, si este rato de conversación hubiera sido hace un mes, yo hubiera dicho, bueno, la Iglesia Católica ya ha arreglado el problema, ahora hay unas nuevas normas, se están viviendo, etcétera, y de repente sale lo del caso del cardenal McCarrick en Estados Unidos y también de Filadelfia y otros casos más, y entonces te das cuenta que todavía no, es como si hubiéramos arreglado el problema de abajo, o sea, de abusos cometidos por sacerdotes y por laicos, y de repente descubrimos que a algunos obispos se les ha perdonado, se les ha hecho la vista gorda, y entonces volver a empezar. Y lógicamente la gente se cansa. Claro. Llegamos a un momento de falta de esperanza y como de ganas de tirarlo. Yo creo que no hay que tirarlo porque tenemos al Papa Francisco que está absolutamente decidido a llegar hasta el fondo y lo va a hacer. Pero hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Como dices, empezar diciendo, ha pasado esto, hemos hecho esto, a partir de ahora vamos a cambiar, vamos a hacer esto y vamos a ser inflexibles. Porque lo que pasa con la reputación es trabajar siempre para largo plazo. Y las mentiras son para el corto plazo, para no pasarlo mal ahora, claro, pero lo pasas peor después. Y la Iglesia es una institución milenaria y por lo tanto tiene que resolver las cosas pensando en los que vienen después. Gracias. Pausa y volvemos, nos están escuchando en todo el Perú. No, justamente lo que ha dicho el doctor, esta mañana escribió el Papa Francisco una carta, ¿no? Y bien fuerte, y bien larga, y entre los que le ha dicho, pues es que el dolor de uno repercute a todos, ¿no? Y es el dolor de todos, y que los delitos sexuales no prescriben. Para la Iglesia. Para la Iglesia. Me parece estupendo. Sí. Así que vamos a la pausa y seguimos hablando de cómo superar crisis de confianza, de reputación en las instituciones públicas y privadas, además, y cómo deben manejarse las comunicaciones. ¿Qué le diría al Congreso el doctor? Eso el doctor va a tener que... Eso buenos días. Buenos días. Tiene que, con el Congreso, doctor, mejor no, ¿eh? Vamos, ahora le cuento cuál es su índice de aprobación. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos.
Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Evaluaciones de cortesía para descartar glaucoma y catarata hasta el 31 de agosto. Oculáser, líderes en láser para la visión. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Dios. Fray Pedro de Loaiza era confesor de Santa Rosa y él afirma que a pesar de su enfermedad, la veía a Rosa ocupada con los ministerios más humildes. Hacía barro y cargaba adobes. Hizo un horno para cocer el pan. Regalaba y servía a los hermanos, a pesar de las pesadumbres que le ocasionaban. Santa Rosa durante el día trabajaba para su madre y de noche para su celestial esposo. Rosa de Lima, Rosa de América. Santa Rosa de Lima, primera flor de santidad de América. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 42 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Guillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María, los chalacos quieren una buena noticia. Preguntan si se pueden anular las elecciones en el Callao, dado que los vínculos del Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones con la mafia chalaca que sigue postulando. No se pueden anular porque no se han dado. Señores, lo que no ha sucedido no es anulable. Están desesperados los amigos. Yo lo sé, pero digamos, miren, el poder está en sus manos. Tenemos elecciones regionales y municipales el 7 de octubre. Y ahí están los candidatos. Entonces, después no se me vengan a quejar. Abrimos las llamadas y se quejan. Yo siempre les digo, yo no voté por Luis Castañeda. Ni muerta. ¿Ya? Pero, y tú tampoco. Acá nadie votó por Luis Castañeda. Pero Luis Castañeda ganó con más del 50% de la votación. Y cuando lo preguntaron a la gente, y le preguntaron a la gente en una encuesta, ¿usted votaría por un alcalde que roba pero hace obra? Más del 50% de la ciudad dijo que sí. Entonces, no se quejen de que robe, porque ustedes sabían que roba pero hace obra. Ese es un lema tremendo. Me he equivocado, hace unos minutos he dicho el fiscal Vela y es el fiscal José Domingo Pérez. Sí. Mil disculpas, es lunes, empieza la semana, ¿ya? Y hoy día empiezan las clases en la universidad además, así que tengo la cabeza en todas partes. Pero bueno, regresamos con nuestro invitado. Estamos con el doctor Yago de la Cierva, filósofo y experto en reputación comunicacional. Y antes de la pausa le preguntábamos, ¿qué puede hacer el Congreso del Perú? Nada, rendirse. Yo creo que
Vamos a ver, los temas de corrupción son temas a largo plazo y a veces lo que queremos es inmediatamente juzgar a los culpables. Y eso a veces es muy difícil. Yo suelo sugerir, sobre todo en instituciones públicas, empezar de cero ahora. Es decir, cuando se ponen en marcha reglamentaciones que exigen la transparencia completa, ya miraremos hacia atrás, pero por lo menos podemos mirar hacia adelante. Yo a veces tengo que dar cursos a políticos en España y me he completamente rendido ante los políticos mayores. Ya me dedico solo a políticos jóvenes, políticos que no tienen armarios llenos de cadáveres, de sobres, de coimas, Muchos etcétera. esqueletos. Empecemos a construir desde ahora, exigiendo transparencia desde ahora. Buen consejo. Yo lo hubiera escuchado a usted. No te metas con los viejitos. No, los viejitos... digo, los viejitos tienen esqueletos en el closet que no te los dicen. Y es después de una situación así compleja durante decenios, cambiar eso es muy difícil, pero sí podemos cambiar para ahora. Y me parece muy bien esa llamada a la responsabilidad en las próximas elecciones municipales. Pero sobre todo, exigir a todos los partidos, a todas las instituciones políticas, al Congreso, a cualquier órgano del Estado, que a partir de ahora, a partir del 1 de septiembre, transparencia y poner muy claras las condiciones de la transparencia económica, de decisiones, de tomas, de asuntos públicos, de rendición de cuentas. Cuando se instala una política, una cultura corporativa de rendición de cuentas, de saber qué se ha hecho con la plata, quién lo ha aprobado y cuál es el resultado, con informaciones externas, eso cambia la situación del futuro. Claro. Eso es lo mejor que se puede hacer. Bueno, en el Congreso tienen un problema grave. Por ejemplo, los acuerdos de la mesa directiva no se publican. Entonces, claro, ni siquiera los propios congresistas saben qué se ha discutido ahí, qué se ha aprobado. Pero vamos a ver, el secreto es la medida última de corrupción. Claro. ¿Por qué? Porque la corrupción tiene tres fuentes, digamos, en todos los casos. Puede ser corrupción sexual, puede ser corrupción económica y puede ser corrupción de poder. Bien, pues el modo de proteger esas tres corrupciones es con secreto. Por lo tanto, rompiendo el secreto de todo tiene que ser gobierno abierto. En Europa estamos insistiendo muchísimo en gobierno abierto. Todo es público, todas las decisiones de los organismos son consultables. Las agendas de los funcionarios públicos son públicas. Todo. El patrimonio de los funcionarios públicos es público. Todo, antes de entrar de asumir un cargo público, tienes que contar tu presupuesto. Yo lo voy a contar que eso tiene dos formas de ser evadido en el Perú. Una es el político calato. El hombre no tiene nada, acaba de nacer. Y dices, oye, qué barbaridad, pero ¿qué pasó? Y claro, la respuesta de muchos políticos, usted sabe, cuando uno entra al poder, los enemigos lo persiguen, entonces hacen que su patrimonio sea hogar de familia, es una institución que tenemos acá en el Perú, o hacen separación de bienes y ponen todo a nombre de la esposa, de los hijos, etcétera. Ya, se puede entender. Pero luego tenemos el otro. El señor, sí, mi patrimonio asciende a $50 millones. ¿Te acuerdas el de la biblioteca? Perdón, su biblioteca no puede valer eso. Bueno, para mí sí, por supuesto. ¿Y qué sucede? Que si su patrimonio se incrementa, dice, ¿pero se ha incrementado? Si yo desde el primer día le dije que mi patrimonio es $50 millones. Es que es la locura. Acá haces una norma y ven cómo le sacan la vuelta. Pero yo creo que no hay que inventar la rueda con frecuencia porque hay países que nos llevan la delantera en esto de transparencia. Acá todos nos llevan la delantera. Copiemos sistemas que han funcionado. Digamos, yo he venido a dar clases en la Universidad de Piura en la maestría de comunicación de las organizaciones y en el fondo uno de los elementos fundamentales que tenemos que poner en práctica son buenas prácticas que ya han funcionado en otros sitios. Las podemos un poco adaptar a nuestras necesidades, a nuestras circunstancias e incluso mejorarlas. Pero partamos de lo que han conquistado otros. Ahora, hay quienes dicen que estos sistemas de compliance que se están aplicando para empresas privadas son muy burocráticos. Hay que llenar muchos papeles, hay que hacer muchas verificaciones, hay que contratar auditores que vienen sobre los auditores. Es caro, burocrático y se hace muy lenta la toma de decisiones. En algunos casos, si no están bien implementadas, pueden ser caros. Tienen un coste.
pero ese coste normalmente suele ser el 5% del dinero que se va en corrupción. Por lo tanto, es una buenísima inversión. Es cierto que ponen algunas trabas a la hora de tomar decisiones, pero es que yo quiero que las decisiones tengan sus ritmos y me asegure por todos los medios que son las decisiones justas en las que han intervenido todas las personas que deberían asumir eso. Y por lo tanto, evidentemente impone a lo mejor contratar, pues por desgracia en España estamos destrozando el castellano, ustedes lo hablan mucho mejor que nosotros, pero hablamos del compliance officer, el encargado del compliance, y esta persona pues es un cargo nuevo. Bueno, a veces estamos buscando ampliar los puestos de trabajo, pues, pero tener una persona que dice, bueno, que nos asegura que las decisiones en organismos privados, y por tanto que también deberían ser en los públicos, nos asegura que todas las decisiones son legales, es una magnífica inversión. En el caso de la administración pública, eso ya existe. Existen interventores, auditores. O sea, tienen que cumplir, hay que cambiar. ¿Y dónde va la plata? La plata va sobre todo en la formación de estas personas, en que examinemos con el método del caso cómo se corrompe el dinero. Puede ser un sistema muy burdo como el que hemos visto en Argentina, que es absolutamente, es como de primero de primaria. Pero es tan burdo que puede ser infalible, ¿eh? Bueno, hemos visto que ya no es infalible. Claro, recojo con un maletín, tiro la maletera y me voy. Método del siglo XVI. No hay rastro. Yo creo que es incluso anterior al siglo XVI. Claro. No, digo. Claro, no hay rastro, no hay nada. Bueno, hay cuadernos. De un chofer que por propia iniciativa, que tenía un jefe loco que pegaba de gritos en el carro, como hay gente que hace eso, y eso es el problema en el Perú y en muchas partes de Latinoamérica, que consideran que los subordinados son invisibles. Entonces, como son invisibles, gritan de todo. Entonces el señor tomaba nota de todo lo que iba pasando. Fuimos a la empresa tal. Se bajó el señor, recogió, son $800,000. Y sabía porque el señor decía, hemos recogido $800,000, contento. Entonces, este chofer se pasó años apuntando cuánta coima. Pero ¿qué ha pasado? Las empresas han desfilado todititas a decir, sí, es verdad. Efectivamente, hemos pagado. Diosito, Señor, perdóname y castígame, ya, y de acá seguimos para adelante, ¿no? Cristina Kirchner, no, ha dicho, yo no tengo ni idea de qué me están hablando. No, pero, Jaira, no, lo que pasa es que ante estas historias es evidente que los malos, los corruptos, van a cambiar sus estrategias para que no les pillen de nuevo. Claro. Pero lo mismo tendríamos que hacer nosotros, lo mismo tendrían que hacer las administraciones públicas y las organizaciones diciendo, ¿qué aprendemos de este caso? ¿Cómo podemos evitar, intentar recoger la leche perdida? Es un esfuerzo inútil. Vayamos al futuro, vamos a ver cómo la plata que se gasta, la plata pública que se gasta a partir de ahora, se gasta con criterios de equidad, con criterios de justicia, legalidad, etcétera. Claro, vamos a ir a la pausa. Efectivamente, nosotros acá en el Perú tenemos un movimiento sancionador y un movimiento reformador, que van de la mano, porque sanción tiene que haber. Pero si no hay el movimiento reformador, nos quedamos con la misma cosa, y ese es el problema. Vamos a la pausa, no se muevan, 8:55, volvemos en un instante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de Sé, el Templo de Salomao, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración, ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida.
Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Y este sábado 8 de septiembre nos vamos de paseo a Quilmaná. Visitaremos el Parque de las 7 Maravillas del Mundo, degustaremos su deliciosa gastronomía, réplicas de la imponente muralla china, Machu Picchu, las pirámides de Egipto y mucho más. Realizaremos la misa en la parroquia San Luis de Cerro Azul, buses cómodos, confortables, buena comida, degustación, aventura y recreación. Apoyemos a la primera emisora católica del Perú. Informes e inscripciones a Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Rosa María. Bueno, estamos hablando acá en la pausa de cosas complejas, ¿no? Y hay un tema bien interesante de cómo hacer para limpiar, digamos, una institución que tiene serios problemas de corrupción. Y acá nos decían, si creamos un canal para las víctimas y las protegemos, cosa que tiene el sistema penal peruano, cosa que tiene que tener la Iglesia Católica también, cualquier institución. Imaginen ustedes una institución privada donde el conserje sabe que el gerente general está robando. Obviamente la Junta General de Accionistas no lo sabe, ni el directorio lo sabe, pero el conserje lo sabe, porque el conserje sabe que todos los días se lleva tal o cual o lo que fuera. Si ese conserje tiene la posibilidad de denunciarlo sin que haya ninguna represalia contra él, no habrá gerente que se atreva, porque el de abajo sabe que puede ser protegido. Sí, hay que asegurar ese canal y hay que asegurar que todas las acusaciones serán investigadas por un tercero, por nadie de la organización. En ese momento, existen canales para luchar contra la corrupción, sea la corrupción en un partido político, en una institución del Estado o en cualquier empresa. Así es. O en una organización como es la Iglesia Católica o en cualquier otra. Una universidad, la que fuera. En una universidad, lo estamos viendo en universidades como en cuanto se ponen los mecanismos para que cualquier alumno o alumna sea atacado o sea abusado por un profesor o una profesora, en esos momentos que haya una investigación, que se asegure eso, y entonces la gente sale. Muchas acusaciones no se hacen públicas porque las víctimas tienen miedo que, además de haber sido abusada, enseguida hay represalia. Entonces peor todavía. Claro, y eso, por ejemplo, se está haciendo en la reforma propuesta al Poder Judicial. El sistema judicial peruano, su órgano de control era interno. Claro, pero las investigaciones internas y las comisiones de investigación internas no funcionan. No funcionan porque no son creíbles, porque están sometidas a poderes internos, a intereses internos. Las investigaciones tienen que ser siempre externas. Eso es lo que se va a hacer. El gran cambio ahora es que toda la investigación es externa. Pues es muy buena. Porque, digamos, hemos aprendido en experiencia que un órgano de control de la magistratura manejado por magistrados que se rotan entre los magistrados, además, Ricardo, es rotativo entre los propios magistrados, no llega a nada. Pero estas cosas a mí me da mucha pena porque yo enseño en España en una escuela de dirección de empresas. Hay muchos libros sobre cómo luchar contra la corrupción. O sea, existen métodos. No solamente que estudian los casos, sino cuáles son la metodología adecuada, que es la que consigue. Acá se nombró una comisión para este tema judicial y en 12 días produjo todos los proyectos de ley. Porque vaya que había bibliografía y vaya que sabían que había. O sea, todos estos proyectos que han salido, investigaciones externas,
Todo esto sale de una comisión que en 12 días tenía todo. Pues sí, Si ya lo saben. Pero si es fácil, entonces es cuestión de liderazgo. Es decir, si hay un problema, yo no conozco el Perú lo suficiente, pero si ustedes me dicen hay un problema muy grave en el Congreso, el problema es de liderazgo en el Congreso. Digamos, quien gobierna el Congreso tiene que tomar las decisiones porque no está poniendo en peligro solo su partido, su gobierno, su legislatura, sino el futuro del país. Y el futuro del país es muy grave. Lo que estamos viendo en Europa, y espero que no sea un anuncio para que llegue a otros países, es un aumento del populismo que en el fondo no es otra cosa que es desconfiar de todos los partidos establecidos y crear organizaciones paralelas. Pero anárquicas. ¿Anárquicas? Anárquicas. Y por lo tanto, y eso es muchísimo peor. Claro, por lo no tiene tanto, ningún control. Exacto. Entonces, esto es como sucede con el cuerpo. A veces un miembro, una mano, un brazo está gangrenado. Es mucho más importante cortarlo que muera todo el cuerpo. Claro. Es doloroso cortar un brazo, pero es la única solución para seguir vivos. Claro. Acá en el Perú lo que tenemos es que efectivamente, vamos, se conoce, yo estoy seguro que en el Congreso va a haber mucha gente experta en cómo mejorar su reputación. El problema es el tema del liderazgo. ¿Por qué? Porque, digamos, hacer todo transparente, por ejemplo, tener un órgano de control externo, ser austeros de verdad, tener algunos valores que las personas comunes y corrientes piden, y con razón, implica hacer grandes sacrificios, pero grandes sacrificios que pueden llevar al líder de la organización a la cárcel. Entonces, usted no me está pidiendo que me ampute la mano, usted me está pidiendo que me corte las 2 piernas y los 2 brazos, o sea, me está pidiendo bastante más, ¿no? Entonces, ese es el problema, que el costo de salir de esta situación es altísimo. El coste es altísimo, pero es mucho peor si no se hace. Es decir, tenemos un partido que a lo mejor quien está corrompido es arriba, pero o los que están abajo deciden cortar la cabeza, empezar de nuevo, pero creen limpiar. Que sin el que está arriba no son nada, pues son partidos caudillistas. Sin el caudillo no somos nada. Pues eso es lo que tiene que cambiar, y ahí tiene que cambiar, y yo me alegro mucho de que en Perú haya prensa libre, porque es el instrumento más eficaz que hay contra la corrupción. Pero estamos bien aislados, ¿eh? No crea que ha sido fácil. O sea, la política, por ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta del Congreso a la prensa libre? Sacar una ley que prohíbe toda la publicidad del Estado. Toda. Hasta en radios pastorales como esta. O sea, toda. Esa es la respuesta del Congreso. Sí, es la guerra. Se van a oponer, porque evidentemente les va mucho en ello. Pero yo creo que sobreviviremos, yo creo que con el apoyo de la gente, la que gente es la clave. está muy del lado de cambiar esto. Eso sí es verdad. Aun cuando me aterran algunas encuestas sobre las elecciones municipales que vienen, me aterran las decisiones, pero en fin, así es la democracia. Yo creo que la gente sí se ha puesto al lado del presidente, que ha presentado un programa pequeño, tal vez no tan ambicioso, pero un programa al menos para luchar contra la corrupción. Porque efectivamente, semana tras semana, tenemos ya más de 1 mes y medio escuchando, lo que le contaba al principio, una valiente fiscal que graba a toda una organización delictiva, pero que son jueces fiscales, o sea, su misma que sus superiores, ¿no? Y los graba en toda clase de actos ilícitos. Entonces, el público está espantado y quiere un cambio. Hay una demanda de un cambio. Yo lo que... Es lo único que tenemos, prensa libre y calle. Sí, pero al mismo tiempo, cuando hay un problema de corrupción política, en el fondo es un problema social. Es decir, que hay muchas personas que no lo consideran demasiado grave. Y por lo tanto, un gobierno, un nuevo presidente, cuando tiene que cambiar las cosas, puede parecer un poco cínico por mi parte, pero la idea es, no puede luchar toda corrupción de golpe, porque es imposible, porque ningún cuerpo lo soporta. Entonces, la limpieza de la corrupción, la lucha contra la corrupción, las conquistas de transparencia, de rendición de cuentas, tienen que ser progresivas. Ojalá haga un programa en que se va avanzando poco a poco, que cada vez se roba menos plata pública, que cada vez las cosas se hacen mejor, que cada vez se castiga al que ha sido demostrado culpable, y poco a poco, es decir, tienen ustedes pues un panorama de una generación, pero empiecen ahora,
porque si no serán 2 generaciones. Empiecen ahora, poco a poco, de manera inflexible, pero... Hay en el Perú un tema que es muy doloroso, ¿no? En el año 2000, Vladimiro Montesinos, el asesor de Alberto Fujimori, había filmado toda la corrupción. Es un case study en el mundo entero, porque es un caso en el cual la corrupción se ve en video. Hemos hecho un aporte a la investigación sobre la corrupción. No sabe cómo se lo agradecemos. Claro, lógico, pues los millones de dólares sobre las mesas, qué sé yo. Después de eso, fue tan el terremoto social que uno pensó que se había vacunado, inmunizado contra todo. Y volvemos a lo mismo. Sí, hay que... Bueno, es que vuelve, digamos, si no se sacan las raíces, la planta vuelve a crecer. Tenemos 2 procesos paralelos. Y por supuesto, y el de las constructoras brasileras, que ha sido también un terremoto para toda América Latina, donde desde el presidente Toledo, que fue el que sucedió a Fujimori, hasta hoy, digamos, hay coimas cobradas sucesivamente a lo largo de los años, reconocidas por la empresa, por lo menos por Odebrecht, y las otras todavía por reconocer. Entonces, tú dices, si salimos de eso para cambiar, ¿por qué no cambiamos? Bueno, pero yo les quiero decir una cosa que a lo mejor no han prestado atención, pero que vemos desde fuera. El hecho de que ustedes hayan procesado a los presidentes a partir de Fujimori, bueno, Fujimori incluido, aquí puede significar como un terremoto, que mal estamos, etcétera. Pero en el fondo nos dice que es una nación que no tolera la corrupción, y aunque seas presidente, luego te vamos a juzgar. Esto no pasa en muchos países. Es verdad. Por lo tanto, yo creo que las raíces de la transparencia, del deseo de hacer el bien, de no rendirse ante la corrupción, existen en el Perú. Vayan sistemáticamente, poco a poco, pero sistemáticamente, y en una generación, por desgracia, no les puedo prometer que saldrá antes, pero en una generación el país puede ser otro. Bueno, ha sido un mensaje de esperanza. ¡Claro! Por supuesto. Nos tenemos que despedir. Tenemos muchas preguntas. Yo sé, siempre se quedan las preguntas de la mañana, pero nos tenemos que despedir. Ha terminado el programa. Hay mucho por comentar, así que mañana nos reunimos de nuevo. ¿Dónde va a dictar conferencias? ¿Son conferencias abiertas al público? Hay algunas que son abiertas en público en el campus de Lima, de la Universidad de Piura. Tenemos una sesión para antiguos el miércoles. Y también otra para empresarios en el PAD el jueves. Y encantado en ayudar. Yo vengo siempre feliz al Perú. Feliz. Qué bueno. Acá veo que lo atienden bien. Dice que sí, lo llevan a todas partes. Muy bien, así tiene que ser. Como decía ayer un venezolano que le preguntaban, ¿qué le llama a usted la atención del Perú? Mire, acá comen todo el día. Esa fue la respuesta. No solamente comen, pero comen muy bien. Comen muy bien y todo el día están comiendo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al doctor en Filosofía de la Universidad de Navarra, el doctor Yago de la Sierva, por estar con nosotros. Son consejos muy sencillos y muy prácticos, ¿no? Transparencia, no al secretismo, liderazgo, lo obvio, ¿no es cierto? Auditoría externa. Y bueno, podríamos ir mejorando en la capacidad de tener mejores instituciones y con mejor reputación que las que tenemos hoy. Gracias, doctor. Bien, antes de despedirnos, Rosa María, estamos a pocos días de celebrar la fiesta de Santa Rosa de Lima, y tengo acá una revistita que hemos puesto a disposición de nuestros oyentes. Si gustan, la pueden adquirir aquí en las oficinas de Radio Santa Rosa. Es para niños. Se llama, la de los niños. Sí, se llama Rosita Limeñita Divina. Así es que si alguno desea, pues está aquí en Girón Camaná 158. Gracias. Muy bien. Nos vemos el día de mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser